La posible desaparición de fideicomisos del Poder Judicial ha puesto en la mira de la opinión pública a uno de los tres poderes del Estado que no ha sido observado en los últimos 30 años. Reducción de privilegios, equilibrio de poderes, autonomía y encontronazos inundan la conversación. ¿Es esta una venganza política, como aseguran algunos, o más bien estamos abriendo el debate sobre el poder que debería impartir justicia en un país que se ha visto inmerso en la impunidad? Para conversar sobre esto, hoy en El Desfiladero nos acompañan Alejandro González Ormerod, historiador y periodista, la doctora Aleida Hernández Cervantes, doctora en Derecho por la UNAM y especialista en pensamiento jurídico, crítico y conflictos sociopolíticos, y Dante Santillán, licenciado en Economía por el IPN. Bienvenidos, compañeros. Pues, está ya muy clavado este tema en todas las mesas, en las redes sociales. Venimos discutiendo de esto desde hace un rato, pero ahorita está muy puesto sobre la mesa porque tal vez la hipérbole del debate nos ha llevado a exagerar algunas cosas de muchos lados. Entonces, yo empezaría preguntándote, Alex, si es en verdad que quieren someter al Poder Judicial, como se nos ha contado. Pues mira, seguramente hablaremos de todas las grescas que han habido entre los poderes. Creo que eso es sano dentro de un sistema donde tenemos poderes iguales e independientes, autónomos entre ellos. Pero creo que los fideicomisos del Poder Judicial en específico es una gran excusa para hablar de cómo se deberían de relacionar estos poderes autónomos entre ellos y con la sociedad. Creo que cuando hablamos de reformas que vienen por medio del dinero desde un poder hacia otro, desde, digámosle, dos poderes, el legislativo y el ejecutivo, estamos viendo aquí, sin duda, tal vez una venganza, pero yo diría una lucha por el poder muy interesante. Estamos viendo otro episodio de una crónica de arbitrariedades nada arbitrarias, porque cuando hablemos de los fideicomisos podemos hablar de qué tanto se ha enfocado el gobierno en algunos, mientras ha dejado otros o expandido algunos. Yo creo que, como platicábamos antes de entrar acá a la mesa, ¿no? Sí, el tema de los fideicomisos nos exige la discusión un poco, ¿no? Pero no es el centro. Pero hay algo ahí que se esconde, y es si más o menos dinero implica más o menos justicia, ¿no? Que es algo que a mí me viene mucho por una declaración que hacía la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, doctora, usted que sí le sabe estos temas, ¿el dinero necesariamente o los fideicomisos no implican más o menos justicia, o cómo ha sido en nuestro país? No, bueno, yo creo que primero que nada hay que decir que es muy sano, como bien decía Alex, que se dé un debate entre poderes de la Unión, que haya una discusión pública sobre lo que hace un poder, lo que hace el otro. Los fideicomisos son un pretexto, una excusa. Es verdad que los fideicomisos son dineros, es un recurso que se ha considerado opaco. Es verdad, se podría regular mejor, eso es cierto, es uno de los debates que está sobre la mesa, pero creo que el centro que está en el fondo de la discusión es qué tanto podemos escudriñar, poner al escrutinio público al Poder Judicial. Creo que es uno de los poderes, y lo hemos dicho en muchas mesas, se ha dicho en el debate público, ha sido de los poderes menos transparentes en muchas de las discusiones que se han dado. Por eso creo que es sano que podamos discutir qué hace el Poder Judicial, qué no hace el Poder Judicial, y que salga, que dé también la cara de lo que está haciendo, de lo que propone sobre su propia función hacia adentro. Creo que eso es sano para la República, es sano para la vida pública, y creo que ningún poder se debe de esconder de ese debate de inicio, ¿no? Cuando sale a relucir el Poder Judicial, siempre es por rara vez es por algo que celebremos muchísimo, y muchas veces es algo por lo cual la mayoría de la sociedad lo lamentamos, ¿no? El Poder Judicial ha servido como contrapeso del Legislativo y del Ejecutivo muchas veces, y
Cuando hay esta discusión entre los dos poderes y sobre todo con el judicial, ¿quién arbitra ante esa discusión? ¿Por dónde? ¿Es válido que el Ejecutivo, que el Legislativo se metan con el Judicial? Porque hasta ahora yo he visto muchos comentarios que están en contra de que se le pueda tocar con el pétalo de una rosa. Pues mira, yo creo que estamos en unas circunstancias y en un proceso histórico, ¿no? Prácticamente, en donde el tema de las instituciones, ¿no? En este caso el tema de los poderes, pues en administraciones anteriores no se había visto tanta emergencia en el tema de poder analizar o evaluar este tipo de temas de fideicomisos, ¿no? Y pues yo creo que prácticamente da a que se dé un buen debate, ¿no? Interno dentro del tema de los fideicomisos, pero creo que se da más por el proceso histórico que estamos viviendo, ¿no? Hoy hay desde el Ejecutivo una mira importante hacia el poder reorientar el tema de los recursos, ¿no? Y creo que da buena pauta para que pues, se puedan administrar de mejor manera, ¿no? Pero pues como vemos es un debate muy amplio donde pues van emergiendo pues prácticamente mucho de los temas, ¿no? Que históricamente en el caso de la Suprema Corte de Justicia no había vivido este tema. ¿Podría discrepar un poquito con Dante brevemente? Yo estoy completamente de acuerdo de que tiene que haber más transparencia, yo creo que es importante ese tipo de escrutinio público, yo soy parte de esa escuela. Sin embargo, esta administración no está haciendo eso. Esta administración le encantan los fideicomisos, nada más, y aquí tal vez entramos a la cuestión donde se podría interpretar como venganza, donde le gusta al presidente el bando, ahí mete fideicomisos en cantidades industriales. Nada más para darles unos números, esto se me hace muy revelador. Lo que le quieren quitar al Poder Judicial son 15,425 millones de pesos. En tan solo los primeros 2 años de la administración actual, los fideicomisos para Sedena fueron de 2,000 millones a 31,000 millones. Eso es el doble de lo que estamos debatiendo ahorita a nivel judicial. Entonces, claramente no queremos tanta transparencia, porque donde le conviene al gobierno o donde le gusta al gobierno, sí mete opacidad, mientras que en donde no le conviene al gobierno, ahí sí pedimos transparencia. Siento que el problema para mí aquí no es tanto si sí o no debemos de discutir si es bueno o malo que rinda cuentas el Poder Judicial, sino porque otras partes del gobierno y las partes dependientes del Ejecutivo no son sujetas al mismo debate público. Yo creo, bueno, perdón que también quisiera entrar en eso. Sí, me gusta, y justo antes de que hables, porque iba a preguntarte cómo funcionan estas dinámicas de los fideicomisos. ¿Cuándo son buenas? ¿Es útil la figura o directamente es opacidad? No, lo que sucede es que ha sido insuficiente su regulación. O sea, es una figura que entra para que puedan estar una serie de recursos financieros ahí que no están en toda la etiquetados, en lo que llama presupuesto etiquetado, y se va para allá, a ese tipo de espacios de lo financiero. Creo que lo que tenemos que hacer es regular mejor esa figura y que no estemos en la opacidad de esa figura. Es lo que tenemos que hacer, porque hay fideicomisos que son adecuados, que son bien administrados y que tienen una buena función. El tema es hacia dónde se van los recursos de esos fideicomisos y qué hacemos con ellos. En ese caso, en el caso que estamos discutiendo del Poder Judicial, tendríamos que revisar con lupa si afecta o no derechos laborales. Es lo que tenemos que hacer en este momento para no afectar condiciones generales de trabajo, que es lo que se ha estado también discutiendo. Creo que aquí lo importante no tanto son los fideicomisos, sino qué hacemos con el Poder Judicial.
¿Cómo lo reformamos para que haya mejor acceso a la justicia, para que haya transparencia, para que haya una mejor relación de equilibrio entre los poderes y para que el Poder Judicial no se sienta lejano y no se sienta que no puede ser auscultado, que no puede estar en el escrutinio público y de los poderes públicos? Eso es lo que tenemos que poner en el centro, ¿no? Yo creo que a lo largo de esta administración, la Cuarta Transformación se ha topado justamente con esas pequeñas contradicciones de procedimientos, ¿no? De líneas muy marcadas por el presidente y que luego son ejecutadas de una extrañísima forma, ¿no? Yo creo que sería muy necesario, por ejemplo, ver la funcionalidad de esos fideicomisos que mencionabas de la Sedena. Por ahí hablaban otros de la Comisión Federal de Electricidad que servían para, bueno, en fin, ¿no? Muchas cosas. Pero, digamos, dentro de los que existen actualmente, hoy yo leía un artículo del doctor Ricardo Monreal, ya sé que no es el personaje favorito de todo el mundo, pero era muy claro a la hora de decir, ¿no?, cuáles tenían utilidades, cómo no se afectaban los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial, y también marcaba que dentro de la ley orgánica del Poder Judicial solamente podía existir uno, que es el que no se va a desaparecer, porque hay 14 y van a desaparecer 13, ¿no? Entonces, él intentaba marcar mucho eso. Pero, Dante, yo te preguntaría, ¿no?, dentro de esta lógica ilógica a la que se ha enfrentado la 4T en estos 5 años, de llevar a cabo el proyecto del presidente, ¿no? Porque él puede marcar una línea, pero ¿cómo va bajando eso? Pues mira, se ha prácticamente distanciado mucho, ¿no?, el tema de el cómo evaluar, ¿no? Coincido con la doctora, ¿no?, el cómo analizar y el evaluar que estos tipos de fideicomisos, ¿no?, en verdad tengan una funcionalidad dentro del Poder Judicial, ¿no? Sí es una realidad que prácticamente por muchas administraciones pues se ha venido teniendo una opacidad importante, ¿no?, en este tema de recursos. Yo coincido con la doctora, sí, tiene que ver con un tema de analizar y de evaluar en dónde están esos recursos y para qué se etiquetan, ¿no? Pero por el otro lado también tiene que ver con que pues estos más de 115,000 millones que trae el tema del Poder Judicial dentro de la política del presidente se reorienten este gasto a el tema social, ¿no? Entonces, pues creo que en estas dos líneas va, no es tanto, ¿no?, con el tema que tratábamos, el poder agarrar estas demandas, ¿no?, en contra de diversos poderes, de diversas instituciones, solamente porque no cumplen, ¿no?, con un tema de regulación. No se trata tampoco de amenazar ni de poder estar en esta dinámica, ¿no?, sino pues la aplicación y el análisis de cada uno. A la hora de revisar instituciones, ¿no?, y mencionabas hace rato los fideicomisos de la Sedena, no tiene nada que ver ya con fideicomisos, pero sí una cosa de las instituciones, es cómo valora en la encuesta de confiabilidad que hace el INEGI respecto a las instituciones, la última que creo que es del 2021, los mejores calificados, ya cada quien tiene sus propias opiniones, ¿no?, pero dentro de nuestro país, los mejores calificados son el Ejército, la Iglesia y la Universidad. A ti te tocó el de la Universidad, que hay muchas cosas que decir la vez pasada, pero ellos son los mejores calificados. El Poder Judicial está dentro de lo más bajo, ¿no?, en confiabilidad por parte de la sociedad, junto con casi la Cámara de Diputados o las policías municipales. Entonces yo ahí me iría a algo que está sucediendo, que es poner en observancia de la sociedad a un Poder Judicial que pareciera no estar respondiéndole a la gente. Yo siempre me remito a un ejercicio que me es muy útil cuando hablamos de institucionalidad, porque las instituciones en teoría deberían sobrevivir a los individuos y a las personas que están a su mando, ¿no? De la misma manera en que a la Guardia Nacional, por decir algo, una locura, a la Guardia Nacional tal vez sí se lo hubiera confiado a Lula,
el presidente de Brasil. Pero tal vez no me hubiera encantado que estuviera en manos de Bolsonaro. Entonces, pues siento que esa es la lógica que deberíamos de seguir aquí. ¿Por qué si estamos escrutinando tanto los fideicomisos, que bueno, hagámoslo, del Poder Judicial, por qué no estamos escrutinando y debatiendo tan públicamente los recursos en los fideicomisos que se le dieron hace menos de una semana otra vez a Sedena? No es que tenga algo en contra de Sedena, es que creo que el escrutinio es necesario sobre todas las instituciones que estamos debatiendo. El ejército, por supuesto, y el presidente, por supuesto, tienen un altísimo nivel de aprobación, pero eso no significa que no deberíamos estar en la práctica de escrutinarlos de una manera perenne. Yo quisiera decir algo al respecto de lo que estás comentando. Yo creo que este tema está puesto a discusión, tengo la impresión, por dos objetivos. Uno de ellos es del presidente presionar al Poder Judicial de la Federación para que asuma un principio de austeridad republicana. Eso que no se ha dejado, digamos, en términos de los salarios, en términos de una serie de, pues ya llamaríamos en un sentido laboral, prestaciones que son adicionales pero muy jugosas y que pueden, digamos que, afectar la opinión pública que se tiene del Poder Judicial de la Federación. Aquí hay que hacer una distinción. El Poder Judicial de la Federación es uno, integrado por una serie de instituciones, y los poderes judiciales locales son otros. No estamos hablando de los locales, estamos hablando del Poder Judicial de la Federación. Entonces, es una forma de presionar por parte del presidente de la República a otro poder, un poder que es autónomo, que es independiente, pero que no quiere entrar en una lógica de austeridad republicana, por un lado. Y por el otro también es otra forma de presionarlo para que se reforme al interior, para que haya una democratización al interior del Poder Judicial de la Federación, para que, digamos, le dé más cuentas a la ciudadanía. Y en eso tiene que ver con lo que hace un momento decía Serra. O sea, ¿por qué el Poder Judicial no tiene tan buena opinión a nivel nacional? Pues porque es un poder cuyos integrantes siempre han tenido un bajo perfil público, digamos, ¿no? Y no les gusta, digamos, dar opiniones políticas de temas, no tienen esa formación, la formación es otra. Pero a la vez toman una serie de decisiones que tienen que ver con los derechos de las personas, tienen que ver con sistema económico, tiene que ver con justicia social, y entonces el presidente un poco presiona para que tomen una postura al respecto los integrantes del Poder Judicial de la Federación, que estamos hablando también de una de las grandes figuras, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 11 ministros y ministras, ¿no? Dante, yo creo que me gustaría preguntártelo a ti, ¿no? Esta presión que, digamos, mete el presidente, que a lo mejor no es someter y no es que quiera tener una corte a modo, como se dice, ya ustedes mismos lo dirán, ¿no? No quiero yo meter palabras en boca de nadie, ¿no? Pero justo me interesa ese argumento, ¿no? Que se ha estado diciendo mucho, que es someter, y el elemento de, entonces, ¿por qué no lo hizo con Saldívar? ¿No? Que se ha repetido tantísimo en estos días. Pues mira, yo creo que se ha tratado también dentro de todos estos procesos de fideicomisos, ¿no? De un tema a cierto punto de malinterpretación, ¿no? Por parte, pues, del tema mediático, ¿no? Yo coincido prácticamente entramos al tema de la autonomía, ¿no? Creo que el presidente no ha hecho intromisión directa, ¿no? En el tema de la autonomía de los poderes, ¿no? Sí, como bien lo dice, es que todos entren a esta línea de la austeridad republicana, y no se trata de un tema de presión, ¿no? Que se trata de un tema en el que el sistema de gobierno pues entra en esta etapa de redireccionamiento de los recursos públicos, ¿no? Entonces yo creo que por este lado no ha habido injerencia en el tema de autonomía, ¿no? Sí,
como bien dice la doctora, hay que tener cuidado, ¿no?, en el cómo se tratan, en el cómo se van trabajando estos temas ya internamente, ¿no?, con el tema de la reforma que se está haciendo dentro del Poder Judicial, ¿no?, el artículo 224. Entonces, pues creo que ahí es donde viene lo delicado, ¿no?, donde sí tenemos que cuidar si hay una afectación o no directa a los trabajadores, ¿no? Como lo ha dicho el Ejecutivo, no hay una afectación, ¿no?, pero no hay que dejar pasar esto, ¿no? Entonces, no es un tema simplemente de presión, sino que simplemente pues, se pueda acomodar, ¿no?, el tema del sistema de gobierno en términos económicos. Yo en estos días, pensando tanto en el Poder Judicial, no tanto en los ministros, no, claro que el tema del dinero es bien importante, los excesos, los privilegios, ¿no?, en los cuales yo no comparto una idea de tanto dinero. No se puede tener Poder Judicial rico con pueblo pobre, diría yo. Pero he estado pensando en dos cuentos y me gustaría ponerlos a tu consideración, ¿no? Muy rápido hay el Ante la Ley de Franz Kafka, ¿no? Este personaje que se encuentra tocando una puerta esperando acceder a la ley toda su vida, y el maravilloso cuento de Edmundo Valadez, ¿no?, de La muerte tiene permiso. Estos campesinos que van y buscan en la Cámara de Diputados que les autoricen linchar al ejidatario del pueblo en el que viven porque pues, no les hace caso, ¿no? No voy a spoilear el cuento, pero creo que lo conoces. La impartición de la justicia en nuestro país, fuera de la cuestión del dinero, es algo que hay que reformar. Sí, o sea, ¿cómo? La cuestión que a mí me interesa mucho es justamente las cantidades de las que estamos hablando son relativamente pequeñas. Para nosotros los mortales, pues obviamente son enormes, miles de millones de pesos, pero en el gran esquema de un país enorme como México es poco. López Obrador es un presidente muy simbólico. Creo que eso es importante que mencione la literatura porque él se mueve mucho por ese universo metafórico. Y no lo digo como una crítica, yo creo que es increíblemente efectivo que vaya, por ejemplo, a las Islas Marías y agarre unos grilletes del siglo XIX y diga libertad para todo mundo, ¿no? Obviamente esos grilletes no se usaban y entonces la crítica se va por ahí, pero ese no es el punto. El punto es el mensaje que está mandando. Lo interesante, creo yo, es si le pertiene al presidente mandar ese mensaje en contra de un poder equivalente y autónomo. Creo que esa es una pregunta genuina de mi parte, porque mucha gente diría que no, que son iguales y que no debería estar metiendo manos donde no le incumbe. Se podría decir que por algún lado debería estar cuidando su casa y no la ajena. Hay acribillados en Guerrero, hay problemas que el Ejecutivo podría estar teniendo injerencia de manera muy directa y de manera constitucional dentro de sus parámetros, digamos, pero está optando y está utilizando su capital político para poner presión sobre otro poder autónomo. Mucha gente dirá que pues, eso también es válido porque tiene, digamos, este peso, legitimación democrática por detrás que no tiene la Corte, y eso tal vez nos llevará al plan C del que se está hablando también. Pero creo que ese tal vez es el debate, pero a mí me preocupa mucho el momento político en el que se está haciendo esto y las decisiones que se están tomando no parecen ser ecuánimes desde mi perspectiva. O sea, estoy muy abierto a tener estos debates, pero parece que los estamos enfocando en los que resultan ser los personajes incómodos para el presidente. Yo creo que comentando un poquito... Adelante, dale. Comentando un poquito, ¿no?, con el tema de los fideicomisos, ¿no? Por ejemplo, a Sedena, ¿no? Vivimos tiempos de violencia fuerte, ¿no?, en estados críticos, donde prácticamente el redireccionamiento, ¿no?, de estos fideicomisos pues está yendo a los temas de interés del Ejecutivo, ¿no? Y no se trata de que sea un tema de interés solamente del Ejecutivo, tiene que ver pues, con las contrapartes, ¿no?, y con el acuerdo del Poder Legislativo. Es el cómo se combate, en este caso, los fideicomisos a Sedena, como te comento, pues es el poder contribuir al reforzamiento de la seguridad nacional. Pero eso no es cierto. Entonces, Los fideicomisos que se acaban de aprobar son dineros que van a ir al Tren Maya, que lleva Sedena, pero eso no es seguridad nacional. Ok.
Vamos a darle la palabra a la doctora. Yo discrepo un poco aquí con Alex en el sentido de que lo que, digamos, la narrativa del presidente sea eliminar a sus adversarios o digamos, no dije eso, eliminar, pero sí. Es verdad, tienes razón, Sí. ¿no? Pero digamos que como que le molestan ciertos personajes y entonces se pone a discutir públicamente con ellos. Hay reformas que se han planteado más radicales, más duras, como la que hizo el presidente Zedillo en 1994. El 5 de diciembre mandó una reforma radical al Poder Judicial de la Federación y el 31 de diciembre estaba aprobada. Esa reforma implicó que 26 ministros de la Corte se tuvieron que retirar de manera forzosa y se hizo un rediseño, ¿no? un rediseño importante del Poder Judicial de la Federación en menos de un mes. Entonces, y no fue una discusión pública, no es que estuviera enojados o abriera el debate público, pero barrió con toda una integración de la Corte, cambió, rediseñó. Creo que es sano que los poderes estén interpelados unos a otros. Sano en la política pública, en la vida pública del país. Que cada quien diga qué piensa de esa reforma, que cada poder plantee sus argumentos. No nos hubiésemos imaginado en otro momento de la discusión pública las marchas que hemos visto de integrantes del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué? Porque en alguna medida, y yo sí creo mucho en eso, en este momento hay un debate, hay una apertura en la discusión. Antes no se discutían esas cosas, eran como por debajo de la mesa, con llamadas, con personeros. Ahora está abierta la discusión, pues que cada poder y sus integrantes discutan en la arena pública. Sin duda alguna es un tema político que nos da para discutir muchísimo, que va a ser utilizado como una cuestión electoral para un lado y para el otro, ¿no? Apenas está empezando, ya lo veremos más adelante. Yo parto de la idea de que la nación y que los diferentes poderes fueron capturados, ¿no? por diferentes poderes fácticos y que todo está reiniciando. Entonces hay que poner estas cosas a debate. Es una discusión democrática y es una discusión moral, yo creo es importante. No nos da tiempo para conclusiones porque se nos ha ido muy rápido el tiempo, pero muchísimas gracias, Dante, muchísimas gracias. Doctora Aleida, muchísimas gracias. Alex. Esto fue El Desfiladero y nos vemos la próxima semana.